Como habíamos indicado, esta semana nos corresponde ver la semana número 7. Ya, nos corresponde ver la semana número 7. El tema es entonces propiedades de las razones trigonométricas. ¿Ya? El temario está distribuido de la siguiente manera. Primer punto es los objetivos, luego vamos a ver un repaso de la clase anterior, luego vamos a ver propiedades de las razones trigonométricas, que son las razones trigonométricas recíprocas, y también en la otra propiedad que viene a ser las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Muy bien, y luego también vamos a desarrollar la práctica dirigida. Bien, entonces veamos el punto 1, que viene a ser los objetivos. Los objetivos de la clase son las siguientes. Primero es reconocer y demostrar las propiedades de las razones trigonométricas recíprocas. Luego es reconocer y demostrar las propiedades de las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Y luego tenemos también aplicar las propiedades de las razones trigonométricas en la resolución de los problemas dirigidos y los problemas tipo examen de admisión. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver un breve repaso de la clase anterior. ¿Qué vimos en la clase anterior? Bueno, aquí tenemos una tabla, ¿no? Donde nos recuerda el seno, ¿no es cierto?, de un ángulo. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante, que viene a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Ya? Son las 6 razones trigonométricas de un ángulo. Bueno, también habíamos visto los triángulos y los ángulos notables, ¿no? Por ejemplo, a 30 grados se pone A 90 grados se pone el doble, ¿no? Y a 60 grados se pone el A multiplicado por la raíz cuadrada de 3. ¿Sí? El triángulo de 45 grados, tenemos por aquí que es un triángulo isósceles. A 45 grados se pone A 45 grados se pone A, y a 90 grados se pone A raíz de 2, ¿no es cierto? El triángulo de 37 grados y 53 grados, dijimos que a 37 grados se pone 3A, a 53 grados se pone 4A, y a 90 grados se pone 5A, ¿no? En esa proporción están los lados del triángulo de 37 y 53 grados. Bien, y también vimos la tabla, ¿no? La tabla de razones trigonométricas de los ángulos notables. Por ejemplo, el seno de 30 grados, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, sería un medio, ¿no? El coseno de 30, por ejemplo, A raíz de 3 sobre 2A, ¿no? Y eso está aquí, ¿cierto? Que sería raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? La tangente de 30, acá está 30 grados, la tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería A sobre A raíz de 3, pero se cancela el A y nos quedaría 1 sobre raíz de 3. 1 sobre raíz de 3, o lo que es lo mismo, raíz de 3 sobre 3, ¿no? Ya racionalizando. La cotangente de 30 es cateto adyacente sobre cateto opuesto, o sea, A raíz de 3 sobre A, ¿no es cierto? Que sería raíz de 3. La secante de 30, que viene a ser hipotenusa sobre cateto adyacente, que sería 2A sobre A raíz de 3. Pero el A se cancela, quedando 2 entre raíz de 3, ¿no es cierto? O racionalizando también sería 2 raíz de 3 sobre 3. La cosecante de 30 grados, la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. O sea, 2A sobre A, ¿no es cierto? 2A sobre A sería 2, sería 2. Y de forma similar se obtiene para 60 grados, para 45 grados, para 37 grados y 53 grados, ¿no es cierto? Esta tablita se obtiene a partir de estos triángulos, ¿ya? Bueno, ello fue lo que hemos visto en la clase anterior, ¿ya, muchachos? Y entonces vamos a ver las propiedades de las razones trigonométricas. Ya, vamos a empezar entonces con las razones recíprocas. ¿Cuándo decimos que dos números son recíprocos? A ver, recordando un poco, ya, se dice que dos números son recíprocos si es que al multiplicarse, ¿no es cierto?, el resultado es la unidad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos A sobre B y el B sobre A. Entonces,
ellos son recíprocos, o también se dice que uno es el inverso del otro, el inverso multiplicativo, obviamente, ¿no? Y bueno, entonces al multiplicarse, miren, se cancela A, nos quedaría 1 por aquí, se cancela B y también nos quedaría 1. El producto nos da 1, ¿ya? Por eso es que, entonces podemos decir que dos números son recíprocos, ¿no? Cuando uno es el inverso del otro, pero además, al multiplicarse, el resultado es 1, ¿es cierto? Por ejemplo, el 2 tercios, ¿quién sería el recíproco de 2 tercios? Profesor, sería 3 medios. ¿Por qué? Porque 2 tercios por 3 medios, el resultado de multiplicarse nos da la unidad, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, el recíproco de 2, ¿quién sería? El recíproco de 2. Bueno, se entiende que aquí está el 1, ¿ya? Se entiende que ahí el denominador es 1. Entonces su recíproco será un medio, un medio. ¿Ya? Y al multiplicarse, ¿cuánto nos da? Nos da la unidad también, ¿cierto? ¿Cuándo es el inverso, por ejemplo, de un quinto? El inverso de un quinto sería 5 nada más, ¿no? O 5 sobre 1, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque al multiplicarse también nos da la unidad, ¿no es cierto? Ya, entonces el inverso de un quinto lo podemos escribir como 5 nada más o también 5 entre 1, ¿ya? Que es lo mismo en realidad. Bueno, entonces chicos, así como tenemos entonces números que son recíprocos, vamos a ver también que las razones trigonométricas también van a haber pares de razones trigonométricas que son recíprocas, ¿ya? Van a haber pares de razones trigonométricas que son recíprocas. A ver, veamos quiénes son. Entonces acá decimos, miren, acá tenemos el triángulo ACB, recto en C. Este es el lado C, acá tenemos el lado A, y acá tenemos el lado B, ¿cierto? Ya, entonces, el seno del ángulo teta es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, sería B sobre C, ¿es cierto? El coseno del ángulo teta es adyacente sobre hipotenusa, que sería A sobre C, ¿de acuerdo? Tangente del ángulo teta, que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería B sobre A, ¿no? Ahí tenemos seno, coseno, tangente. Ahora veamos la cotangente. La cotangente del ángulo teta es cateto adyacente sobre cateto opuesto, o sea, es A sobre B, ¿es cierto? A sobre B. Y ahora veamos la secante del ángulo teta, que vendría a ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente, que sería C sobre A, ¿es cierto? Y por último, la cosecante del ángulo teta, que vendría a ser la hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿ya? O sea, C entre B. Bien, ahora observemos el seno y la cosecante, por ejemplo. Miren, el seno es B sobre C y la cosecante es C sobre B. ¿Sí o no que son inversos? Son recíprocos entonces, ¿cierto? Claro, ¿quién más? A ver, ¿quién más es recíproco? El coseno y la secante, ¿no es cierto? Porque el coseno es A sobre C y la secante es C sobre A. Entonces también son recíprocos y también la tangente y la cotangente también son recíprocos, ya que mira, uno es B sobre A y el otro es A sobre B. Entonces, jóvenes, aquí lo que podemos indicar entonces que el seno, al multiplicarse con la cosecante, se va el B con el B y el C con el C, y el resultado será la unidad, ¿es cierto? Lo mismo ocurrirá con el coseno y la secante. A sobre C por C sobre A, se cancela el A con el A, el C con el C, y el resultado será la unidad, ¿ya? Bueno, acá tenemos tangente por cotangente, ¿es cierto? Tangente B sobre A y la cotangente A sobre B, al multiplicarse también nos da la unidad, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, chicos, en general podemos decir, si tenemos seno por cosecante y es igual a 1, entonces teta es igual a alfa. Teta va a ser igual a alfa, ¿ya? ¿De acuerdo? Porque nosotros sabemos que ellos son recíprocos, ¿no? El seno y la cosecante son recíprocos, por lo tanto los ángulos son iguales, ¿cierto? Y lo mismo, si tenemos coseno de teta por secante de alfa, que es igual a 1, o la tangente de teta por la cotangente de alfa, que es igual a 1, entonces nosotros podemos afirmar que teta y alfa son iguales. Teta y alfa son iguales, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. A ver, dice, para que el producto de razones trigonométricas recíprocas sea igual a 1, los ángulos deben ser iguales, entonces. Los ángulos deben ser iguales, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a ver algunos ejemplos por aquí, ¿ya? Algunos ejemplos. A ver, si tengo el seno de 40
multiplicado por la cosecante de un ángulo y es igual a 1, entonces si seno por cosecante es igual a 1, ¿cómo tienen que ser los ángulos? Profesor, los ángulos tienen que ser iguales. Por lo tanto, aquí este ángulo tiene que ser 40 también, ¿ya? Bien, otro ejemplo, a ver. Si tenemos secante por la cosecante igual a 1, secante por la cosecante igual a 1, ¿ya? Entonces aquí, acá debería ser seno, ¿no es cierto? Acá debería ser el seno. Ya, a ver un ratito, vamos a arreglar esto de aquí. Ha habido un pequeño error, acá debería ser seno, ¿ya? Seno de 50 grados por la cosecante de 50 grados, ¿ya? A ver, si tenemos seno multiplicado por la cosecante y es igual a 1, entonces el ángulo aquí tiene que ser 50 grados. ¿Es así? Acá el ángulo tiene que ser 50 grados. ¿Ya? Muy bien. Siguiente, a ver. Si tenemos tangente por cotangente igual a 1, entonces si acá es 39 grados centesimales, acá el ángulo también tiene que ser 39 grados centesimales. Los ángulos son iguales, sea en el sistema que sea. ¿Ya? En este caso, los ángulos han estado en el sistema sexagesimal, pero aquí también en el sistema centesimal también se cumple esta relación. Bien, a ver, ya los problemitas se están poniendo un poquito de más nivel, podríamos decirlo, ¿ya? A ver, si tenemos seno de x más 10 por la cosecante de 50 y es igual a 1, entonces si tenemos seno por cosecante y es igual a 1, ¿cómo son los ángulos? Los ángulos son iguales. Entonces x más 10 tiene que ser igual a 50. ¿No es así? Entonces si x más 10 es igual a 50, de ahí despejamos, ¿no es cierto? 10 pasa a restar y x sería igual a 40 grados. X sería igual a 40 grados, ¿ya? Muy bien, ejemplo 5. Tenemos que cotangente por la tangente es igual a 1, ¿ya? Cotangente por tangente es igual a 1. Si eso ocurre, ¿ya? Ellos son recíprocos, ¿verdad? Eso quiere decir entonces que los ángulos tienen que ser iguales. Entonces acá decimos, profe, 36 grados debe ser igual a 2y menos 14, ¿ya? 2y menos 14. Bueno, el 14 pasa a sumar, ¿no es cierto? 14 más 36 es 50, 50 grados es igual a 2y, ¿no? 50 grados es igual a 2y. Bueno, si 2y es 50 grados, entonces ¿cuánto vale y? Y va a ser igual a 25 grados, 25 grados. Muy bien. A ver, una aplicación de la Universidad del Callao en el año 2010, ¿ya? A ver, un examen de admisión de la Universidad del Callao en el año 2010. Dice, mire, si 3x es un ángulo agudo, ya, 3x es un ángulo agudo, y coseno de 90 grados menos 2x por la secante de 3x es igual a 1, entonces el valor de cosecante de x más 12 por la tangente de 3x más 6 es, bueno, eso nos están pidiendo. Esta es nuestra incógnita. Y nos dicen que el coseno por la secante vale 1. Ya, bueno, nos dicen que 3x es agudo para decirnos que este 3x que está aquí es un ángulo agudo. ¿Ya? O sea, es menor que 90 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, jóvenes, del dato de que el coseno por la secante es igual a 1, ¿no es cierto? Si coseno por secante es igual a 1, ¿qué quiere decir entonces, jóvenes, señoritas? ¿Qué quiere decir? Si el producto de coseno por secante es igual a 1. Quiere decir que los ángulos son iguales, ¿no es cierto? O sea, 90 menos 2x tiene que ser igual a 3x, ¿sí o no? Menos 2x va a pasar al siguiente miembro, ¿no? Al segundo miembro, y acá nos quedará 90 grados, y al otro lado será igual a 5x. 5x igual a 90 grados, ¿cuánto vale x entonces? Va a ser igual a 18, ¿no es cierto? Porque 5 por 18 es igual a 90 grados, ¿verdad? Entonces, ya tenemos el valor de x. Si ya tenemos aquí, lo reemplazamos en la incógnita. Nos están pidiendo este producto. Entonces decimos, nos están pidiendo calcular cosecante de x más 12 por la tangente de 3x más 6. Pero x vale 18 grados. Aquí reemplazamos entonces. Ya, entonces, pero sabemos que x es 18, ¿cierto? Reemplazamos. Tenemos entonces cosecante de 18 grados más 12
por la tangente de 3 por 18 más 6, ¿no? Más 6 grados, ¿ya? Acá es 6 grados, ¿de acuerdo? Acá es 6 grados. Entonces aquí, muchachos, simplemente sería 6 grados, ¿ya? Bien. Entonces, chicos, a ver cuánto sale, a ver, operando aquí, 18 más 12 es 30, ¿ya? 18 más 12 es 30. Entonces aquí vamos a tener la cosecante de 30 grados por la tangente de 3 por 18 es 54, 54 más 6, ¿no? Más 6 sería 60, ¿cierto? 54 grados más 6 va a ser igual a 60 grados, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tenemos cosecante de 30 grados por la tangente de 60 grados. Bueno, recordando que en el triangulito, cosecante de 30 grados, que sería hipotenusa sobre cateto opuesto, o sea, sería 2A, por la tangente de 60, que es A raíz de 3 sobre A, ¿no es cierto? Se cancela el A y nos quedaría solamente raíz de 3. Bueno, entonces reemplazando, acá nos va a quedar 2 sobre 1, ¿no es cierto? 2 sobre 1, que es la cosecante de 30, y la tangente de 60, que es A raíz de 3 sobre A, ¿no? Ya, raíz de 3 sobre 1, que es raíz de 3. Bueno, 2 por raíz de 3 nos va a salir simplemente 2 raíz de 3. ¿Ya? Nos queda solamente 2 raíz de 3. Bien. Así sería entonces, muchachos, la solución de este ejercicio. Y la clave sería, pues, la clave la B, ¿no? La respuesta es la B, 2 raíz de 3. ¿Ya? Bien, pasamos al siguiente, la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, que va a ser del, bueno, las razones trigonométricas de ángulos complementarios. ¿Cuándo se dice que dos ángulos son complementarios? Dos ángulos son complementarios si la suma es 90 grados, ¿ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, 20 grados y 70 grados son complementarios porque suman 90 grados, ¿no es cierto? A ver, 40 grados, su complemento, ¿quién es? 50 grados. ¿Por qué? Porque los dos suman 90 grados, ¿no es cierto? Y si tengo X, ¿quién sería su complementario de X? Profe, sería 90 menos X, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, repito, dos ángulos son complementarios y suman 90 grados. Entonces, el complemento de 20 grados es 70 grados, la suma es 90 grados, ¿no? El complemento de 40 grados es 50 grados, ¿de acuerdo? El complemento de X, ¿quién sería? El complemento de X va a ser 90 menos X, nada más, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si dos ángulos son complementarios, suman 90 grados, ¿sí o no que lo podemos ubicar en un triángulo rectángulo? Claro, porque en un triángulo rectángulo, dos ángulos suman 90 grados, ¿ya? A ver, por ejemplo aquí, ¿no? Tenemos el triángulo rectángulo, acá tenemos el ángulo alfa y teta, estos dos ángulos suman 90 grados, por lo tanto son complementarios, ¿ya? Son complementarios. Bueno, ¿y qué se observa? ¿Qué se observa ahí? Se observa que puedo calcular aquí el seno del ángulo teta y me doy cuenta que es B sobre C, ¿no? Y observando el ángulo alfa, el coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, también es B sobre C. ¿Es así? Ya miren, la tangente del ángulo teta es B sobre A, y miren la cotangente del ángulo alfa, que es adyacente sobre opuesto, también es B sobre A, ¿ya? Y la secante teta es hipotenusa sobre adyacente, sería C sobre A, y mira la cosecante de alfa, que sería hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿no es cierto? C sobre A. Ah, mira, ¿qué notamos entonces? Mira, acá B sobre C y acá B sobre C. Entonces, mira, el seno de teta tiene que ser igual al coseno de alfa, porque si los segundos miembros son iguales, quiere decir que los primeros miembros también son iguales. De la igual manera aquí, mira, B sobre A y B sobre A. Eso quiere decir que tangente de teta tiene que ser igual a la cotangente de alfa, ¿no? Y lo mismo aquí, secante de teta tiene que ser igual a cosecante de alfa. Entonces, jóvenes, nos damos cuenta aquí claramente, ¿no? Que si dos ángulos suman 90 grados, o son complementarios, entonces el seno de uno de ellos es igual al coseno de su complemento. O la tangente de uno de ellos es igual a la cotangente del complemento. Secante de uno de ellos es cosecante de su complemento. ¿Es cierto? Ya, entonces miren acá una forma práctica para recordar. Si tengo la razón trigonométrica de uno de ellos, va a ser igual a la le ponemos la palabra co adelante, ¿no? Por ejemplo, seno es igual a ¿quién? Al coseno. Tangente es igual a ¿quién? A la cotangente.
secante, ¿a qué es igual? A la cosecante, ¿no? ¿Ya, chicos? ¿Ya, señoritas? Entonces, no olvidar, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, ¿no? Pero de los ángulos complementarios. Ejemplos, a ver. Seno de 40. ¿A qué será igual? Al coseno de 50. Seno es igual a coseno de 50. A ver, si acá es tangente de 80, acá sería cotangente de ¿quién? Cotangente de ¿quién? De 10, ¿no es cierto? De su complemento, ¿ya? A ver, secante de 20 más X sería igual a la cosecante, pero de su complemento. ¿Quién es su complemento? 90 menos este ángulo, ¿sí o no? 90 menos este ángulo. A ver, 90 menos ese ángulo, ¿a qué es igual? A ver, vamos a poner por acá, a ver, 90 menos 20 más X, ¿no? Estamos restando. 90 menos 20 es 70, menos por más menos. Entonces su complemento de este ángulo es 70 menos X. ¿Ya? Y ese ángulo lo vamos a poner entonces ahí entre paréntesis, ¿ya? Acá tengo aquí cosecante de 70 menos X, ¿de acuerdo? A ver, aquí, igualito, ¿no? Coseno de 60 menos X es igual a seno de 30 más X, ¿ya? Bueno, aquí, a ver, hallar esta expresión, tangente de 70 sobre cotangente de 20. Bueno, profesor, me doy cuenta que yo puedo escribir a la cotangente de 70 como la tangente de su complemento, ¿sí o no? ¿Y quién es su complemento de 20? Es 70. Ah, profesor, me doy cuenta que arriba y abajo son iguales. Entonces el resultado va a ser 1. Claro, el resultado aquí será la unidad, ¿ya? Entonces, profesor, tangente de 70 es igual a cotangente de 20, pero como abajo también es cotangente de 20, se cancela y el resultado es la unidad, ¿ya? A ver aquí otro ejemplo, a ver, seno de 30 menos 3x sobre coseno de 60 más 3x. A ver, ¿qué observamos? Que los ángulos suman 90. A ver, 60 más 30 es 90, menos 3x más 3x se cancela 3x, ¿ya? Y entonces me doy cuenta que el seno de 30 es igual al coseno de 60, ¿no? Lo que está arriba y lo que está abajo son iguales. Por lo tanto, se van a cancelar. Se cancela, ¿ya? ¿De acuerdo? Este seno lo puedo poner como coseno, ¿verdad? Como coseno de 60 más 3x, ¿sí? Porque estos dos ángulos suman 90, pues. Por eso que él es igual al de abajo, ¿ya? Y si son iguales, se cancela y nos da 1 como resultado. Igualito aquí, ¿no? Mira, ve. ¿A qué será igual? A ver, mira, primero hay que ver los ángulos cuánto suman. Y menos y se va, 40 más 50 es 90. Entonces suman 90. Y arriba es secante y abajo es cosecante. Entonces, profesor, ellos son iguales. Por lo tanto, se van a simplificar, ¿no es cierto? Se simplifica y queda 1. Queda 1. Igual acá, a ver, se va 3 teta y mira, la suma es 90. Y es cotangente arriba y tangente abajo. Por lo tanto, sí son iguales. Sí son iguales, ¿ya? Entonces, si esta fracción es 1 y esta fracción también es 1, ¿cuánto es la suma de ellos dos? La suma es igual a 2, ¿no es cierto? La suma es igual a 2. 1 más 1 igual a 2, ¿ya? Muy bien, chicos. Hasta ahí vamos bien. Ya es la segunda propiedad, ¿cierto? Y aquí vamos a ver una aplicación que ha venido en la Universidad Villarreal, donde nos dice que de la expresión secante de 3x más 43 menos cosecante de 8x menos 30 igual a 0, calcule el menor valor positivo de x, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien, entonces, aquí lo que vamos a hacer del dato, el menos cosecante vamos a pasarlo al otro lado, ¿ya? Pasó al otro lado y con signo positivo. Entonces tenemos que la secante es igual a la cosecante. Bueno, jóvenes, señoritas, si secante es igual a cosecante, ¿eso qué quiere decir, muchachos? Que los ángulos suman 90 grados, ¿sí o no? Ya, entonces secante 3x más 43 más 8x menos 30 debe darme 90, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque razón es igual a corrazón, entonces quiere decir que los ángulos suman 90 grados. Bueno, 3x más 8x sería 11x, ¿no es cierto? 11x, 43 menos 30 es 13, ¿no es cierto? 11x más 13 debe ser 90. Entonces 13 va a pasar al otro lado, a restar. 90 menos 13 es 77. 11x es igual a 77, por lo tanto x va a ser igual a 7, ¿ya? X sale 7. A ver, ¿qué pide? Ya, bueno, la respuesta es 7 grados, ¿no? La clave es la B, ¿ya? La clave es la B, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, otro ejemplo en la Universidad del Callao, el año 2018. Dice, si 3a menos 35 y 90 menos b
grados son ángulos agudos que verifican que tangente de 3A menos 35 es igual a cotangente de 90 menos B y 2B menos A es igual a 30, hay la diferencia positiva entre los valores de A y B. ¿Ya? Bueno, esta pregunta ha venido en la Universidad Villarreal. Entonces decimos acá, miren, si tangente es igual a cotangente, si tangente es igual a cotangente, entonces veo que hay una razón que es igual a la corrazón, ¿no es cierto? Por lo tanto, los ángulos deben sumar 90 grados, ¿no es cierto? 3A menos 35 más 90 menos B debe ser 90 grados, ¿ya? Bien, y de aquí entonces encontramos que, ya, mira, a ver, cancelamos ahí el 90, el 35 va al otro lado, y encontramos que 3A menos B va a ser igual a 35, ¿ya? ¿De acuerdo? Porque el 90 se cancela ahí, ¿ya? El 90 grados aquí se cancela, pues, ¿no? Este 90 con este 90 se cancela, ¿ya? Y bueno, nos quedamos con 3A menos B en el primer miembro, y menos 35 que pasa al otro miembro con el signo positivo, ¿cierto? Muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, también había otro dato. Este dato, que 2B menos A vale 30, ¿no? 2B menos A es 30 y 3A menos B es 35. Entonces de ahí tenemos que hallar la diferencia positiva entre A y B, ¿no? Bueno, si tenemos dos ecuaciones, mira, esta ecuación y esta ecuación, ¿se puede resolver, sí o no? Claro que sí. Ya, a esta ecuación lo vamos a multiplicar por 2. Acá sería 6A menos 2B igual a 70. Ya, lo hemos multiplicado por 2. Ahora vamos a sumar, ¿ya? Ahora vamos a sumar esta ecuación con esta ecuación de aquí. ¿Se puede hacer? Claro, sí se puede hacer, ¿ya? Es una técnica para resolver dos ecuaciones, ¿no? Bueno, sumamos y se va a ir 2B. 2B con 2B se cancela y nos quedará 6A con este A que sería 5A, ¿no? 5A por acá. Y acá al segundo miembro, si sumamos, sería 30 más 70, que va a ser igual a 100. 5A igual a 100, entonces A va a ser igual a 20. Ya, A vale 20. Y si A vale 20, lo puedo reemplazar aquí. O también en la otra ecuación. En cualquiera de las dos ecuaciones el resultado va a ser lo mismo. A ver, A vale 20. A ver, lo reemplazo entonces. Sería 60 menos B igual a 35. ¿Cuánto vale B entonces? B vale 25. ¿Ya? Repito, A vale 20. ¿No es cierto? A vale 20. A ver, A vale 20. Aquí lo reemplazamos en esta ecuación, ¿ya? En esta ecuación, a ver, A vale 20. Entonces tengo 2B menos 20 igual a 30. 20 más 30 sería 50, 2B igual a 50, por lo tanto B va a ser igual a 25, ¿ya? 25. Muy bien, entonces nos piden B menos A, nos piden la diferencia positiva, ¿no? A ver, si yo resto A 20 y B 25, ¿cuánto sería la resta? 20 menos 25, la respuesta sería menos 5. Pero no nos piden la respuesta negativa, sino nos piden la respuesta positiva. Por lo tanto, debemos restar 25 menos 20, ¿ya? ¿De acuerdo? 25 menos 20, que va a ser igual a 5. La clave sería la A, ¿cierto? La clave sería la A. Bueno, jóvenes, hemos resuelto entonces dos problemas de examen de admisión, ¿no es cierto?, de este tema de propiedades de las razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿ya? Bien, ahora ponemos acá ejercicios que le corresponde ya a ustedes, ¿no es cierto? Resolver estos tres ejercicios. A y X, si seno de 5X más 10 es igual al coseno de 30. A y X y coseno por secante es igual a 1. Y también de aquí dice de esta expresión, calcule el menor valor de X. ¿Ya? Ahí están las claves. Ya, jóvenes, a ver, ustedes practiquen, por favor. Practiquen, intenten resolver estos ejercicios. ¿Ya? Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. ¿Ya? Un resumen. A ver, hagamos un resumen de la clase. A ver, un resumen. A ver, entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Primero, las razones recíprocas, ¿no? Si seno por cosecante es igual a 1, coseno por secante es igual a 1, tangente por cotangente es igual a 1, son recíprocos, ¿no es cierto? Por lo tanto, teta es igual a alfa, ¿sí? Teta es igual a alfa, ¿ya? Ahora, la segunda propiedad que vimos, si los ángulos suman 90 grados, ¿qué se cumplía? Que la razón es igual a la corrazón, o sea, el seno es igual a coseno, tangente igual a cotangente, y secante igual a cosecante, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Muy bien, y también la clave del test. Aquí la clave del test, muchachos, esperemos que hayan coincidido con la clave de ustedes, ¿ya? El problema 1 es la D, problema 2 sale la A,
y el problema 3 sale la B. Estoy seguro que así les ha salido, jóvenes. Bueno, hay que aplaudir eso. Ya, chicos, felicitaciones a ustedes. Muy bien. Entonces,